vamos a ver toda la parte de la sensibilidad somática, o sea, los diferentes tipos de estímulos que pueden recibir sobre todo la piel y qué segmentos de la corteza, estructuras más internas van a ser específicas para cada estímulo. En la sensibilidad somática la vamos a dividir en 1 y 2, que va a depender del segmento de la corteza cerebral que sea estimulado. Hoy van a ver lo que es la sensibilidad somática 1, qué sensaciones o qué estímulos están en relación a esta parte, lo que es la sensación táctil y posicional. Así que vamos a hablar de la vibración, el cosquilleo, el picor, la velocidad del movimiento, la rotación de las articulaciones, el posicionamiento general que va a tener el cuerpo. Son estímulos entonces que son específicos, bastante importantes, digámoslo, porque van a tener la participación de varios receptores para que se interprete de forma correcta, se localice de forma correcta, y de varias estructuras en el ascenso de la transmisión nerviosa hasta que llega al encéfalo. Entonces, en la clasificación general de los receptores que hemos hablado en el tema anterior, ¿cuáles son los receptores? Cinco les he dicho, son 5, o sea, se clasifican en 5 grupos. Termorreceptores, nociceptores, mecanoreceptores, quimioreceptores. ¿Por qué dicen? Digan fuerte, tengo que leer algo. Falta uno, fotorreceptores. Ya son los 5 tipos de receptores. Entonces, entre este tema y el tema que vamos a ver mañana, les voy a hablar casi de la totalidad de esos receptores. Estamos hablando de todo lo que es la parte de la sensibilidad. En esta parte puntualmente que les voy a hablar de vibraciones, de picor, un poco el funcionamiento del cuerpo y demás, voy a hablarles sobre todo de 3 grupos de receptores: los mecanoreceptores, los termorreceptores y los nociceptores. Pero sobre todo estos, de los mecanos, que también algo ya les he dicho en la anterior clase. Estos receptores son los que tienen la propiedad o la característica de que se pueden deformar. Si tienen una estructura que se deforma sin dañar la estructura del medio donde está la rama nerviosa para la transmisión del impulso, y luego vuelven a su forma, ¿no? Entonces estos estarán en las vísceras, van a estar en las articulaciones para poder realizar ese impulso, ¿ya? Puntualmente entonces en esta parte que va a ser el área, cuando les veamos puntualmente corteza, el área anterior entre el lóbulo parietal y temporal va a estar esta área somática en la cabeza, va a permitir que nosotros percibamos e interpretemos lo que está en relación al tacto, a la presión, vibración, cosquilleo, sensación posicional y la velocidad del movimiento. Aparte de esta forma de clasificar la sensación táctil que nos va a permitir interpretar todo esto que vamos a ver del área somática 1, también hay otra clasificación que abarca también estos receptores. Sensibilidad extracorpórea se llama, sensibilidad visceral, y la sensibilidad profunda, que va a estar en las fases o en los músculos. Entonces está la extracorpórea, porque igual estamos hablando del posicionamiento y la velocidad con la que va a ocurrir el movimiento. La sensibilidad visceral, va a haber sobre todo los baroreceptores en relación a los vasos y demás, y la sensibilidad profunda a nivel de los músculos, ¿ya? De toda la rotación que va a haber de las fibras a ese nivel. Generalmente, ¿dónde se ubican estos receptores? Del mayor grupo que vamos a hablar son los mecanoreceptores. Se ubican en la piel. Si bien hay receptores internos en los músculos y en los vasos, que son los baroreceptores, que son parte de este grupo, los receptores para la vibración, para el cosquilleo, para lo que vamos a ir viendo a lo largo del tema, van a ubicarse a lo largo de la piel. Entonces son bastante abundantes. Van a estar en las capas superficiales y en las capas más profundas.
y dependiendo el estímulo que se vaya a generar y la zona donde se vaya a generar ese impulso, participarán más o menos receptores de este grupo. Entonces ahora los mecanorreceptores, como están generalmente superficiales, son también de los que más se conocen y de los que más subtipos hay. Voy a empezar a hablarles de esos subtipos y se tienen que acordar qué cosa percibe ese receptor. Recuérdense que cada receptor percibe un único estímulo y dónde se va a ubicar. El primer grupo o el primer receptor son las terminaciones nerviosas y libres. ¿Dónde van a estar? Se van a extender a lo largo de toda la piel, y estas van a estar en relación a detectar el tacto y la presión. Además de ubicarse en toda la extensión de la piel, estos receptores se ubican en la córnea a nivel ocular, en el ojo. Otro grupo son los corpúsculos de Meissner. Este grupo va a transmitir el impulso nervioso de forma rápida, utiliza fibras tipo A. Están ubicados estos receptores en los lugares de piel donde no hay pelo. Apaguen sus celulares. No sé quién está aprendiendo. Pongan el celular. Si no, así yo no puedo desconectar eso. Ya apaguen los celulares. El corpúsculo de Meissner. Entonces, en las partes desprovistas de pelo, fibras tipo A, y este es el que va a estar en relación también a todo lo que es la percepción de la vibración igual. Este va a estar también, es muy abundante en todo lo que es los pulpejos de los dedos. Acuérdense que la cara y las manos van a ser los sitios donde más cantidad de receptores van a haber, ¿sí? En general, todos los receptores. Después está el corpúsculo o las terminaciones vulvares. Estos van a estar, al contrario del anterior, en los lugares donde hay pelo. Estos van a ser los responsables de también permitir la transmisión nerviosa en relación a todo lo que es el contacto que puede hacer un objeto con la piel, la presión que puede ejercer ese objeto a la piel. Después está el órgano terminal del pelo. Estos van a ser receptores que también van a tener fibras grandes que se van a adaptar con mucha rapidez. Estos van a estar en relación a detectar el movimiento. Después las terminaciones de Ruffini, estos van a tener, a diferencia de todos los anteriores, una adaptación un poco más lenta, o sea, fibras más pequeñas también. Estos van a estar ubicados en partes más profundas de la piel, por eso también es que la adaptación es más lenta. Y se van a encontrar en las cápsulas articulares, van a estar también en relación al movimiento. Y de este otro que les he hablado también en la anterior clase, que está bastante estudiado, es el corpúsculo de Pacini. Este es el principal receptor que percibe el estímulo de la vibración. Y estos van a estar inmediatamente por debajo de la piel, son bastante abundantes y van a ser entonces los responsables de la detección de la vibración. Entonces, dependiendo, todo esto que les estoy hablando que está a nivel de la piel, habrán algunas sensaciones que serán más fáciles de ubicar, como la vibración, por ejemplo, y otras que serán un poco más difíciles de especificar el sitio donde ocurrió el estímulo, como cuando no se nos pica un mosquito, por ejemplo, cuando tenemos cosquillas, cuando hay picor de algo. No es tan fácil ubicar el sitio puntual de este estímulo en comparación a la vibración. Entonces, en relación a estas funciones que les estoy diciendo, también van a ser el tipo de fibras que ese estímulo use y también el tipo de sistema o del recorrido que haga el estímulo para llegar hasta la corteza. Entonces, los estímulos como la vibración, que nosotros los podemos ubicar más fácilmente en nuestro cuerpo y demás, utilizarán fibras grandes que transmitan el impulso a velocidades rápidas. Y otros, como cosquilleo o picor, utilizarán fibras más pequeñas, que son las fibras tipo C, que transmitirán también a una velocidad mucho menor. Bien, entonces, de la vibración, que es, si quieren, lo más fuerte que va a tener este tema de lo que estamos hablando ahorita, de la detección de la vibración, va a tener dos receptores específicos para eso. Uno son los corpúsculos de Pacini y el otro son los corpúsculos de Meissner. Lo que va a variar aquí es
la frecuencia o el tipo de intensidad que cada receptor va a percibir, pero los dos van a interpretar lo que es la vibración. Y estos van a estar extendidos a lo largo de toda la piel y generalmente están en las capas superficiales de la piel. Y después está el otro estímulo que está un poco en relación a esto, que es la parte del picor o el escozor que puede generarse ante una picadura, por ejemplo. Esta sí es menos específica. Entonces también, como es menos específica, hay menos cantidad de receptores para este tipo de estímulos y la velocidad con la que transmiten ese impulso es muchísimo más lenta. ¿Sí? Son fibras amielínicas chiquititas, que son las fibras de tipo C. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Ya. Ahora, necesito que esta parte también se la acuerden y está igual en relación a todo esto que les estoy diciendo, al tipo de sensación que se va a transmitir. Esto es neuroanatomía, repasando neuroanatomía lo que han visto, porque vamos a ver el ascenso de ese impulso por toda la columna, el entrecruzamiento que hace antes de entrar a la corteza y cómo se interpreta eso. Hemos hablado, me imagino que también se acuerdan, sí, eso explica el por qué puede darse, digamos, que tienen una persona con un problema derecho en la parte derecha del cuerpo, ¿qué parte de la cabeza está comprometida si está la derecha la que se ve? La izquierda, porque hay un entrecruzamiento de fibras antes de llegar a la corteza y eso explica, digamos, entonces por qué la sintomatología es contraria al lado de la cabeza que está afectada. En esto, que es la parte de la sensibilidad, va a ocurrir el impulso externo, porque mañana vamos a ver lo que ocurre cuando el estímulo está interno, digamos, cuando una víscera se enferma, por ejemplo. Ahora estamos viendo todo lo que va a ocurrir externamente, son estímulos externos. Ese estímulo entonces va a ascender a lo largo de la columna, va a seguir ciertas vías y va a tocar ciertos puntos antes de llegar al sitio puntual que tiene que llegar en la corteza e interpretarse. Este estímulo, en la parte somática 1 en relación a la vibración, atienda, acabas de llegar, sentate de una vez. Bien. Cuando ese estímulo sube, va a tener ciertas paradas, como les estoy diciendo, y en base a esos lugares donde se va a ir parando, es que recibe el nombre. Este, que es el sistema de la columna dorsal del menisco medial, tocará en su recorrido estas estructuras y por eso recibirá este nombre. Y el otro, este sistema anterolateral, va a ser un sistema más cortito, más simple, que va a permitir que la señal se transmita. Este, que tiene hasta el nombre más largo, va a ser el encargado de transmitir señales que tienen alto grado de localización. La vibración, por ejemplo. Este otro, que va a tener un ascenso más simple, va a transmitir señales que tienen menos grado de localización. El picor, el cosquilleo, la sensación, sensaciones sexuales, incluso el dolor también. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Ya. Las dos son señales que están en relación a esta parte sensitiva. Las dos necesitan transmitir con cierta rapidez el impulso. Las dos son fibras tipo A, las dos son fibras mielínicas, una es un poquito más chica que la anterior, pero igual transmiten una velocidad rápida de impulso. Bien, lo que va a variar es que esta va a ser o va a permitir señalizar con mayor precisión el lugar donde se está produciendo el impulso o el estímulo y esta no tanto. Bien, entonces ahora sí, vamos a ir especificando las funciones. Esta, la del sistema de la columna dorsal del menisco medial, que tiene más grado de localización, entonces está en relación a la vibración, a todo lo que es movimiento y la sensación posicional del cuerpo. Lo que no requiere tanta localización es utilizar el otro sistema, que es la vía anterolateral, y aquí están las sensaciones térmicas, el dolor, el picor, el cosquilleo, las sensaciones sexuales incluso. Ahora les voy a hablar de la vía anterior, que será la más importante, porque esta es la que va a especificar bien dónde se está produciendo el estímulo. Todo lo que les estoy explicando y todo esto que estamos viendo, todas las características de los receptores, en un examen neurológico completo se estudian. Y eso es lo que vamos a ver cuando veamos la parte de reflejos osteotendinosos, que vamos a completar con esto.
todos los receptores que estamos viendo entonces tienen que también ser valorados para un examen neurológico, porque si, por ejemplo, hay una persona que no siente o no reconoce frío o calor o no siente el dolor, también orienta un poco a saber qué partes del cerebro pueden estar afectadas por alguna patología, isquémica, hemorrágica, lo que sea. ¿Sí? Entonces, todo lo que les estoy explicando ahorita tiene su forma de valorar biológicamente. Está bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer primero o de qué va a estar a cargo? De lo que son estas sensaciones que se pueden localizar con mayor precisión, sobre todo la parte de la vibración y lo que va a ocurrir cuando ese estímulo llegue arriba a la corteza y de la corteza de adentro del tálamo se distribuye recién a la corteza para su interpretación. ¿Cómo es el ascenso? Primero, se produce el estímulo. Estamos hablando de estímulos externos, ¿no? Aquí el ejemplo que les está colocando es el estímulo de una pluma en el pie. Ese estímulo sube, logra la estimulación nerviosa, va a ascender por el mismo lugar de donde se producido el estímulo. Si produce en el pie izquierdo, va a subir todo del lado izquierdo. Va a tener un trayecto ininterrumpido hasta que llega al bulbo raquídeo. Ahí es la primera parada de este impulso. En el bulbo raquídeo me va a estimular a dos núcleos, al núcleo cuniforme y al núcleo grácil. ¿Sí? Esa es la primera parada entonces, a nivel del bulbo. Continúa su ascenso y ya estamos aquí, en el hemisco medial. A este nivel es donde va a cruzar la fuerza. Cruza al lado opuesto, llega al hemisco medial y además aquí se van a sumar, como estamos hablando de la parte de la sensibilidad, se va a agregar la estimulación que va a tener el sistema nervioso autónomo con fibras sensitivas del nervio trigémino. Eso se une a este estímulo nervioso que está ascendiendo. De ahí, del hemisco medial, toca ya al tálamo, que acuérdense que el tálamo y el hipotálamo van a ser estructuras que van a participar en todos los estímulos del cuerpo, excepto el olfato. Todos los estímulos nerviosos van a chocar en algún punto el tálamo o el hipotálamo. Entonces llegan a ese nivel y del hipotálamo o el tálamo recién sale hacia la corteza. Se interpreta ahí y esas estructuras de ahí adentro son las encargadas de llevar el impulso al área de la corteza que debe llegar. El área somatosensitiva entonces se divide en somatosensitiva 1, que es la que estamos viendo ahorita, que es la más grande, la más extensa, y una que está en la parte posterior, que es la somática 2, que es menos específica, y en la 2, está el dolor. En la 1 está la vibración, va a estar todo el posicionamiento, el movimiento y demás. Y aquí, sobre todo, estará involucrada las sensaciones del dolor. Entonces, esto que acabamos de hablar y el recruzamiento final que ocurre a nivel del hemisco medial en esta vía, explica el porqué de lo que les estaba diciendo hace un rato. Cuando hay algún daño neurológico que se manifieste en un examen físico del lado derecho, se interpreta médicamente que el lado izquierdo de la cabeza es el segmento o el área que estará teniendo algún tipo de problema, porque hay el entrecruzamiento de las fibras. ¿Cómo más o menos se divide el cerebro? O sea, ¿cómo dividirían a la corteza cerebral? ¿O en base a qué podrían dividirlo? José Luis, di fuerte pues, me parece que en base a los huesos, lo que generalmente uno a grandes rasgos puede decir lóbulo parietal, lóbulo frontal, lóbulo occipital, ¿sí? Más o menos. Entonces, también en base a esos lóbulos pueden interpretar capaz ciertas funciones que va a hacer esa área de la corteza. Si yo les digo, por ejemplo, lóbulo temporal, ¿qué funciones tendrá la corteza del temporal? ¿Qué hay en el temporal? El oído, ¿sí? Auditivo. Occipital es la visión. Y ahora van a aprender un poco lo que hace el temporal y el frontal, que va a estar más en relación a la parte motora y a la parte conductual de la persona.
a grandes rasgos, como algo sencillo de estudiar la corteza. Pero no es así de sencillo esto. Son más de 50 zonas que van a aprender cuando veamos corteza. Se subdivide en 50 zonas. A grandes rasgos podemos dividir según el hueso, como les estaba diciendo, y por una fisura que tiene al medio la corteza cerebral. Se va a dividir en una parte anterior y una parte posterior. Esto, acuérdense que es lo de afuera, la corteza es lo que está afuera. Aparte será lo que hay adentro de esa corteza, que será el sistema límbico, ¿sí? Es aparte o complemento de esto. Entonces, en base a la ubicación de los huesos, o más o menos a la zona donde estén, el temporal estará en relación a funciones auditivas, el lóbulo occipital a funciones más referentes a lo que es la visión, y parietales y frontales, sobre todo la parte motora y algunas cosas de la parte conductual. Muchos trastornos psiquiátricos, esquizofrenias, por ejemplo, están en relación a problemas con los lóbulos frontales sobre todo. Y lo que puntualmente el área o la corteza cerebral que se estimula está en relación a los huesos parietal y temporal. El área somatosensitiva 1 va a ser más anterior, esa va a estar más desarrollada, va a abarcar más extensión también, y esta es la que a la que van a llegar estas sensaciones que tienen un grado de localización más fino. Y atrás está el área somatosensitiva 2, que esa va a tener un grado de localización más escaso, que va a ser estimulada por el área somatosensitiva 1, y en esa área 2 puntualmente, o lo que más importa es que ahí van a llegar las señales del dolor. Toda la parte de los nociceptores están en relación al área somatosensitiva 2. ¿Y en qué lugar habrá más cantidad de receptores, o qué lugares de nuestro cuerpo podrán también identificar con mayor facilidad o transmitir más rápido el impulso? Los lugares que van a tener más cantidad de receptores: las manos y la boca. Bueno, en realidad la cara, pero puntualmente también mucho la boca. Dentro de, además de la clasificación que tiene la corteza cerebral, hay capas. Son 6 capas que tiene la corteza, con diferentes grupos celulares. Aquí están las células piramidales, las células cuneiformes, están las células polimorfas también. Y cada una de estas capas va a tener una función. Esto no va a entrar en su segundo parcial, no va a entrar en el tercero cuando les hable de corteza. O sea que esto yo me voy a explayar más cuando entremos en corteza cerebral. Ya, pero en este no va a entrar. Solo que tienen que saber que hay varias capas en el cuerpo. Bueno, la corteza. Cuando hablamos de estructuras encefálicas, o de lo que hace la cabeza, saben que hay un hemisferio que es un hemisferio dominante y otro que es un hemisferio no dominante. Pero hay 2 estructuras de lo que les estoy hablando, o sea, son bilaterales las estructuras. Y están conectadas o por estructuras también anatómicas que vamos a ir viendo, como el cuerpo calloso, que es una, o por sinapsis de las propias neuronas. Si una parte, digamos, se daña al lado derecho, el lado izquierdo puede llegar a completar o realizar algunas funciones porque tiene la mitad, digamos, ¿no? de esa estructura anatómica. El problema es que hay ciertas patologías o ciertas circunstancias que pueden generar que que hay un daño bilateral de la estructura y eso genera problemas. Si esto se encarga de la vibración, del posicionamiento, la velocidad, cosquilleo y demás, si estos segmentos, o sea, esta área somatosensitiva se daña, yo voy a perder esas capacidades de detectar la vibración, detectar cosquilleo, del grupo de estos receptores que estamos hablando, de estos 5 receptores. Pero hay una particularidad dentro de alguno de estos grupos de receptores. ¿Cuáles de los 5 grupos de receptores creen ustedes que es raro que se dañen? Estamos hablando de los quimioreceptores, fotorreceptores, termorreceptores, nociceptores y mecanoreceptores. De estos 5, hay 2, pero sobre todo un grupo que rara vez se va a dañar, que rara vez nosotros vamos a perder ese estímulo, a pesar de que estemos enfermos, con ACVs extensos o con
algún tipo de demencia. ¿Qué receptor creen que no va a desaparecer? A ver, la parte de los, si vamos a analizar uno por uno, por ejemplo, los mecanorreceptores, que son los que se estiran en relación a la vibración y demás. Si uno tiene una parálisis, por ejemplo, fuerte, del brazo en la pierna, y ustedes le golpean esa pierna, ¿va a sentir o no? No, entonces ya mecanorreceptores no es. Si tenemos los quimiorreceptores, por alguna patología, no sé, pierden el gusto, pierden el olfato, hay enfermedades que pueden generar eso. Esos entonces se pueden perder, los podemos no tenerlos. Fotorreceptores, los del ojo, también puede pasar lo mismo que los quimios, ¿no? Son de los sentidos. Nos quedan dos más, los termorreceptores y los nociceptores. Los dos, pero sobre todo los receptores del dolor, es raro, no digo que no pase porque hay situaciones en las que sí, que vamos a ir viendo, pero son receptores que generalmente no se ven comprometidos cuando hay cierto daño de estructuras cerebrales, sobre todo los del dolor. Bien, primero porque también son abundantes, hay muchos, entonces también es difícil, no imposible, pero difícil que se dañe. Entonces, obviando esos dos, todo lo demás, o todos los otros receptores sí se van a ver comprometidos y pueden generar muchas alteraciones de la percepción de varias cosas. Podemos perder, si se dañan, por ejemplo, la capacidad de distinguir pesos, de distinguir incluso ciertas formas, que eso se llama asterognosia. Podemos perder la capacidad de reconocer texturas con la parte táctil de los receptores. También podemos perder el grado de localización del estímulo, de la vibración o del picor, por ejemplo, e incluso en algunas situaciones fuertes, isquemias sobre todo severas, podemos perder la capacidad de reconocer la mitad de nuestro cuerpo, que eso se llama amorfosíntesis. Hay patologías o ciertos daños en la cabeza en estructuras profundas, sobre todo talámicas, que pueden generar esto. Pero a pesar de no tener el reconocimiento de esa parte del cuerpo, el dolor y la parte de la temperatura todavía esa persona la puede distinguir. Sí, esa es la parte sensitiva. Como son señales que estamos diciendo que son, las podemos identificar con precisión el lugar donde se está produciendo, van a tener mucho estímulo nervioso. Aquí entra el concepto de sumación que hemos estado viendo. Empiezan a haber muchos grupos neuronales que están participando para generar el impulso. La parte media será la zona que está ya lista para producir la descarga y las zonas periféricas serán las zonas facilitadas que estén cerca de superar ese umbral pero que aún no lo hayan conseguido. Como hay gran estímulo nervioso, gran cantidad de fibras nerviosas participando, también nosotros podemos reconocer entre dos puntos diferentes simultáneos, pero en lugares diferentes. Un ejemplo es lo que es el dolor cuando nos pinchamos el dedo, por ejemplo. Si al mismo tiempo yo pincho en dos lugares diferentes, por esta propiedad nerviosa que tenemos, el cuerpo va a poder identificar dónde están ocurriendo los estímulos, pero dependerá del lugar donde se haya producido el estímulo. Si es una zona donde hay bastante cantidad de receptores, las manos, la cara, vamos a poder distinguir con precisión los dos puntos. Pero si este mismo estímulo ocurre en zonas que tienen menos cantidad de receptores, como la espalda, no vamos a poder distinguir con precisión dónde se produció el estímulo. ¿Sí? Entonces, para tener este grado de distinción de los estímulos que ocurren de forma simultánea, tiene que haber gran cantidad de receptores en esa zona. Cuando algo se estimula, dijimos que el sistema nervioso crea paralelamente un estímulo que va a inhibir para volver a regular esa excitación nerviosa que ha ocurrido. Eso se llamaba o se llama inhibición, ¿no? Fibra inhibitoria. Tiene entonces la función de bloquear la dispersión de esa señal excitadora que se ha generado y va a parar en los mismos puntos en los que se está produciendo la estimulación. ¿Qué quiero decirles con esto?
Las vías, esta sobre todo, tiene 3 puntos de parada, dijimos. Va a parar a nivel del bulbo raquídeo, a nivel del tálamo y luego va a la corteza. En esos mismos 3 puntos aparecen las fibras de inhibición, ¿sí? Para regularme el efecto que está teniendo la excitación o el estímulo que se ha mandado, ¿sí? Entonces, esto es más o menos el camino, la vía que va a subir y cómo lo vamos a ir detectando y lo vamos a ir interpretando. Como les estaba diciendo, todos los receptores se tienen que estudiar en un examen neurológico completo. Todo. Tenemos que ver si esa persona es capaz de distinguir la vibración, es capaz de distinguir el dolor, el calor, el frío, cómo es los reflejos con la parte del movimiento y la posición. Se evalúa absolutamente todo. Es obviamente también un examen semiológico, neurológico ordenado que empezará en la cabeza e irá bajando. ¿Y cómo lo van a valorar a una persona? ¿Cómo haría un examen neurológico? Lo van a echar a su paciente y van a ir bajando, como les digo, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, por ejemplo, le harán la valoración. Pues van a decirle, usted me va a decir si siente que lo pincho. Y van a empezar a pinchar de a poquito, o van a empezar a poner frío o calor en su cuerpo para que él vaya identificando. ¿Cómo creen que tendrán que hacer su examen neurológico? ¿Con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? Abiertos, ¿por qué? Ya, y el que dijo cerrado, ¿por qué? Ahí va, lo dice mal. El examen, hay una parte de tu examen neurológico que son los fotorreceptores. Vamos a evaluar eso cuando veamos la parte práctica, que obviamente tienes que tener el ojo abierto para ver el estímulo de la pupila con la luz. Ese será el reflejo fotomotor. Pero para que nosotros podamos saber con precisión que toda la parte neurológica y la percepción de estos estímulos es correcta, el paciente tiene que estar con los ojos cerrados. Porque si está viendo dónde lo pinchan, va a decir, sí, me estás pinchando el dedo. O me estás poniendo frío, me estás poniendo calor. En cambio, si la persona tiene los ojos cerrados, ahí realmente ustedes van a poder saber con precisión si está o no sintiendo lo que ustedes están haciendo. Entonces, el examen neurológico, algunas partes va a necesitar que tenga los ojos cerrados. Lo mismo para los reflejos. Si ustedes están viendo que va con el martillo a su rodilla, van a patear incluso antes de que les hayan puesto el estímulo con el martillo, ¿sí? Entonces, la visión y un poco también la parte auditiva puede alterar la interpretación de ese examen neurológico. Entonces, esto es lo que vamos a hacer más a profundidad en la parte práctica. Todo lo vamos a evaluar, vamos a agregar esto a lo que ustedes tienen que únicamente en la guía está la parte de complejos osteotendinosos. Vamos a agregar esta parte también, porque como les digo, se pueden evaluar todos los receptores. Lo primero que se puede evaluar y que se tiene que evaluar es lo que es la vibración. Estamos diciendo que dentro de este tema es el estímulo más fuerte que nosotros podemos sentir. Se utiliza este aparatito que no sé si lo han visto, se llama diapasón. Es de metal, tiene aquí en los extremos distales 2 estructuras cilíndricas que si ustedes las golpean, eso vibra, empieza a vibrar. Y transmite la vibración a lo largo de todo el tubito metálico y eso se apoya en el paciente y permite que se evalúen 2 cosas. La parte auditiva, porque se escucha la vibración, y obviamente la parte de la sensación de la vibración. Entonces eso permite que se cronometra ver por cuánto tiempo esa persona escucha la vibración y por cuánto tiempo siente la vibración. Esto se tiene que apoyar en una parte del cuerpo, ¿no? ¿Dónde creen que se percibe más una vibración? Si ustedes lo apoyan en un hueso o si lo apoyan en un tejido graso, por ejemplo. ¿Dónde van a sentir más la vibración? En el hueso. ¿Sí? Entonces, esta estructura, este artefacto, este instrumento, el diapasón, se lo ubica en el hueso, atrás de la oreja, encima del temporal, se lo ubica aquí arriba igual, y la persona es capaz de escuchar y de sentir la vibración. Sí pueden ubicarlo obviamente en otras partes igual, pero esto como también evalúa el oído, se utilizan esos 2 lugares para analizar esta información. ¿Qué receptores estamos evaluando con esto? Los corpúsculos de Meissner y el corpúsculo de Pacini. Que estos 2 corpúsculos estén bien y la vía de ascenso también. El artefacto
movimiento se llama diapasón. No, el examen de médico, por ejemplo, tienes que ir al médico y te hacen el examen de te ponen eso para escuchar si tienes Exacto, sí, la parte de otorrino, sobre todo la parte auditiva, se llama igual. En neuro, no tanto porque estás viendo más que, sí, también el oído obviamente se puede dañar, pero el oído como que tiene otra área, va a ir al otorrino. ¿Sí me explico? Sí, si hablas de la parte auditiva como tal, tiene el mismo nombre, pero en la parte neurológica lo que usas es el diapasón para la vibración, así nada más. Y entonces esto permite detectar el estímulo de la vibración. Otra función que está dentro de este circuito que seguimos en el circuito del hemisferio medial es lo que ocurre con la percepción del peso. Y esto se puede medir, hay una fórmula aritmética para medir esto, que es el potencial de Weber-Fechner. Esto es también sencillo para que uno se ubique. Nosotros tenemos, en general, hay gente que es ambidiestra, pero por lo general tenemos una mano dominante, ¿no? En mi caso yo soy diestra. Entonces, en teoría, tengo más fuerza con mi mano derecha que con mi mano izquierda. ¿Sí? Si yo estoy agarrando, pesando dos cajas que pesan lo mismo, 100, mi percepción capaz es que lo que está en mi mano izquierda pesa más, pero porque yo soy diestra, tengo más fuerza o utilizo más mi mano derecha. ¿Hasta ahí me entienden? Si, por ejemplo, yo tengo una caja que pesa 100 kilos y la otra que pesa 102, sin saber los pesos, yo no sé los pesos, pero me las dan las dos cajas, yo podré decir cuál pesa más o me costará. A diferencia de si, por ejemplo, me dan una de 100 kilos y la otra de 50. Ahí sí, si la diferencia de los pesos es significativa, yo puedo reconocer, sin saber los pesos, cuál pesa más. Pero si la diferencia de los pesos es muy chiquita, es difícil que yo vaya a poder diferenciar el peso. Sí, eso es más o menos lo que podemos nosotros hacer, siempre y cuando haya una diferencia significativa del peso y también haya un estímulo de todos los sentidos, sobre todo de la visión, para ayudar a la identificación o a identificar la diferencia de los pesos. Entonces se puede medir, está la ley de la potencia en relación a eso, que también esto que estamos hablando, y a la última función que realiza este circuito del hemisferio medial está en relación a toda la parte posicional del cuerpo y a la velocidad con la que se van a producir los movimientos. Entonces, como estamos hablando de la posición tanto estática como el movimiento, aquí vamos a agregar los receptores que van a estar en la parte muscular, en la parte articular, para la generación de ese movimiento. Y aquí sí aparecen los receptores de los sentidos: visión, tacto, olfato, audición, para que todos los movimientos también puedan realizarse de forma sincrónica. Entonces aquí, además de los receptores sensoriales de los sentidos, van a aparecer los receptores que van a estar dentro de los huesos musculares y dentro de las articulaciones. ¿Qué tipo de receptores creen que sean los que están aquí? En el hueso. O en la articulación, estamos hablando de que va a estirarse y va a retroceder, va a haber un movimiento rápido y seguido. ¿Qué receptores se van acá? Mecanorreceptores. ¿Ya? Entonces esos son los que están a nivel de los usos musculares y de las articulaciones. Estos mecanorreceptores, que son estructuras flexibles, entonces van a permitir justamente que haya mucha, dependiendo de la articulación obviamente, rotación plena de esa articulación y que después vuelva a la rotación mínima o a su posición anatómica sin sufrir daño. ¿Ya? Esto es entonces las funciones que cumple la vía del hemisferio medial. Ahora están las funciones que están en relación a la otra vía. Esta es la vía anterolateral. Esta es la vía menos específica. Y aquí estaban las sensaciones del dolor, frío-calor, tacto grosero, cosquilleo, picor y todo lo que son las sensaciones sexuales.
hasta pensando un poco esto que les estoy diciendo, que algunas cosas ya las hemos hablado, por lo menos de forma superficial, sobre todo en la parte de la temperatura. Es menos específico, la vía también va a ser más cortita, pero este grupo se va a ayudar de otras estructuras, de una estructura en particular. ¿Se les ocurre de cuál podrá ser? Aquí está la clave. ¿Quién me regulaba la temperatura? Tal. Esta vía entonces se va a ayudar de eso. Es una vía más cortita, va a iniciar en las láminas 1, 4, 5 y 6 de lo que es el asta dorsal de la vértebra, va a ascender, va a llegar a la comisura anterior y ahí ya realiza el entrecruzamiento, va a realizar esto mucho más, ese entrecruzamiento de fibras mucho más antes que la vía anterior. Entonces mucho más cortito. Ya cruza a nivel de la comisura anterior y ahí ya tiene contacto con el tálamo. Y del tálamo va a pasar a la última parte, donde ya va a tener dos opciones. Una parte de los estímulos irán a la formación reticular del tronco del encéfalo y otra parte irá a los núcleos intralaminares. Estas entonces van a ayudarse de estructuras internas como el tálamo, ¿ya? Entonces, los estímulos que lleguen a la primera parte de este complejo ventrovasal van a estar en relación a todo lo que son la proyección del dolor y la transmisión de señales táctiles. Y la formación reticular va a ayudar a cumplir la misma función de lo que es la interpretación del dolor de forma paralela. Son señales menos específicas, sí, pero también van a transmitir a una velocidad alta. Pueden variar, pueden haber algunas transmisiones de señales que tengan velocidades más lentas, pero por lo general son fibras tipo A también, solo que son un poco más pequeñitas. El grado de localización es mucho menor en este lado, tiene también diferentes tipos de graduación de la intensidad del estímulo, que generalmente es una graduación bajita, y también dependerán de cuántas veces haya circuitos de reentrada o de estimulación para que ese estímulo se interprete o se aumente de intensidad. Y van a utilizar entonces estos al tálamo como su principal ayudante para la interpretación de las señales. Como estamos hablando de un área que tiene menos grado de especificación, hay menos cantidad de receptores en la corteza, el tálamo brindará esa parte del trabajo que le estaría faltando a sus receptores. Por eso también, cuando ya entremos más a profundidad a estas estructuras, el tálamo va a ser la principal estructura en el cerebro, porque aquí van a llegar todos los estímulos nerviosos. Entonces, cuando hay una lesión a nivel del tálamo, sí hay un compromiso severo, un grado de dependencia importante de esa persona, porque pierde totalmente la parte de la sensibilidad. Además, seguramente agregará secuelas motoras, incluso secuelas para el habla. Bien, entonces, igual que la anterior, estas van a tener la estimulación nerviosa, va a tener el ascenso de las fibras, estimulación talámica, está el bulbo y la corteza, y a la par van a empezar a aparecer estas señales inhibidoras para volver a lo mismo de lo anterior, a regular la estimulación de la cabeza. ¿Saben o han escuchado de los dermatomas? ¿Saben qué son los dermatomas? Más o menos. ¿Qué son? ¿O para qué nos sirven? ¿O cómo es? ¿Se acuerdan algo? Los dermatomas es como, si quieren, son líneas imaginarias en el cuerpo que se forman o salen a partir de las vértebras. ¿Para qué nos sirven los dermatomas? De forma clínica, sin utilizar tomografías, resonancias y demás, nos puede ayudar a orientar más o menos dónde puede haber algún tipo de daño neurológico de la columna. Digamos, les llega algún tipo de
paciente con algún accidente de tránsito fuerte, que llegue y les dice, no, siento como hormigueo en las piernas, no estoy sintiendo mucho las piernas y demás, ustedes van a empezar, y están en un lugar lejos, no van a decir, voy a programarle la resonancia, voy a hacerle la tomografía, algo tienen que hacer hasta que puedan llegar a ese tipo de estudios, y van a empezar a hacer un examen neurológico. A pesar de que les diga que no siente la pierna, su examen neurológico no va a empezar en la piel, van a empezar en la cabeza y van a ir bajando. Entonces le van a decir cierre los ojos y van a empezar a hacer la parte sensitiva. Pueden hacerla con una plumita, con una agujita, lo que sea, incluso con guantes con agua caliente, por ejemplo, y va a ir bajando. Sientes y van bajando hasta que no se llegaron al ombligo, pinchan y ya la persona le dice no siento nada, no me están haciendo nada. Entonces a ese nivel ustedes más o menos se tendrán que acordar, por ahí capaz están empezando las sacras, estamos en L5, debe estar más o menos a ese nivel la lesión o el compromiso de la columna, y seguramente si ustedes eso lo llevan a un estudio más específico como una resonancia o una tomografía, van a estar muy cerca del sitio donde se ha producido esa lesión. ¿Sí? Entonces los dermatomas son líneas imaginarias que van a permitir que ustedes más o menos ubiquen dónde hay algún tipo de lesión neurológica y oriente también el segmento de la columna que estará dañado o comprometido. Esto se puede dar con hernias de disco, fracturas vertebrales, no tanto cuando hay una sección medular, que va a ser mucho más fuerte la expresión de los síntomas, que eso lo vamos a ver la siguiente semana, pero sí, digamos, estas cositas como fracturas de columna que pueden darse por el latigazo en los accidentes de tránsito, hernias de disco que a veces generan como hormigueo en las piernas y demás. Uno con este examen, haciendo esto, más o menos puede ubicar dónde está el problema. Bien, al final de este tema está esta diapositiva, que igual es más o menos, resume un poco lo que les he estado diciendo a lo largo del tema. ¿Qué funciones va a realizar cada vía? Y también en base a estos, está sencillo que se acuerden las fibras que utilizan y el trayecto que va a ser para subir, que es lo más importante, ¿no? Que se acuerden los puntos de parada que va a tener la fibra hasta llegar a la compresión. ¿Tienen preguntas de este tema?